Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Arrancamos esta mañana de miércoles, día clave, no solo por el gran escenario de la geopolítica que se ha abierto en la cumbre de la OTAN en Washington, sino por todo lo que va a llegar en materia de lo que es, sin lugar a dudas, ese dato, esos precios, esa partida inflacionaria que se mantiene como el gran protagonista, como la gran protagonista de los bancos centrales, sobre todo desde el coronavirus, y que va a tener el epicentro informativo en sin lugar a dudas en Estados Unidos, publicación de ese IPC que va a llegar después de haber conocido esta madrugada lo que pasa con los precios en China, un escenario en el que, sin embargo, la lectura es diferente y en el que hemos visto esa desaceleración en ese ritmo de la subida de los precios, que no es otra cosa que la inflación. 0,3% es lo que se arrojaba en la tasa anual del mes de mayo, y ahora en el mes de junio se sitúa en el 0,2%, con lo cual desacelera ese ritmo inflacionario en una décima, según ha publicado la Oficina Nacional de Estadística del informe. Con respecto a la lectura intermensual, mirando cómo se va comportando, vemos cómo los precios también han desacelerado un 0,2%. Pero ¿qué pasa con la inflación mayorista en China? Bueno, pues también desaceleración, 0,8% interanual, en línea con las expectativas y, sin lugar a dudas, sentando los grandes titulares de esta madrugada. Hoy, sin embargo, el protagonismo va a estar puesto en ese dato de inflación en Estados Unidos, pero ojo, porque también vamos a escuchar hoy a Jerome Powell. Esta vez toca hablar del Comité Bancario de otra de las cámaras del Senado en los Estados Unidos. Ayer le escuchábamos señalar cómo de alguna manera tienen que seguir recabando datos y datos para confirmar ese avance en la lucha contra los precios, pero advertía dos posibles escenarios. Por una parte, dice que si se precipitan en los recortes de tipos podría volver a suministrar una nueva inyección a los precios, pero ojo, la advertencia es que si tarda demasiado la Reserva Federal en recortar los tipos de interés, ahí sí podrían perjudicar el crecimiento económico y, por lo tanto, no solamente el PIB, sino ese efecto en el empleo, cuando además recordemos que el mandato de la Reserva Federal no solamente es la estabilidad de precios, no solamente es alcanzar ese objetivo de inflación del 2%, lo que comparte con el Banco Central Europeo, pero es que es el único mandato por parte de los de Lagarde, mientras que para Powell también es buscar esa estabilidad, esa máxima tasa de empleo, siendo uno de los grandes protagonistas. Veremos, a ver, se lo contaremos como siempre aquí con programación especial en Negocios Televisión, pero todo esto, por supuesto, mientras tenemos que hacernos eco en la radiografía de la mañana de lo que es el protagonismo absoluto en arena internacional, en arena geopolítica, y que ha tenido a un Joe Biden como figura clave, porque ya hemos asistido a ese discurso inaugural en Washington, 75 aniversario de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, y Joe Biden señalando cómo la OTAN se encuentra en el lugar más fuerte de su historia, con la alianza de sus 32 miembros, y agradeciendo además lo que ha conseguido el secretario general Jens Stoltenberg, al que, por cierto, ha condecorado por sorpresa en nuestra madrugada, señalando cómo ha conseguido unir a los aliados, a los miembros de alianza, frente a Ucrania. Pero ojo, porque el mensaje que ha lanzado Joe Biden es que Rusia está perdiendo la guerra, y ha señalado que va a ser Ucrania el que es un Estado independiente y va a seguir siéndolo. Mensaje de afianzar ese apoyo a Ucrania es lo que ha puesto sobre la mesa. Hoy es cuando empiezan los trabajos ya en serio. Ayer era más las últimas horas esa puesta en escena. Nos va a tocar en las últimas horas de la jornada en Europa y en nuestra madrugada lo que va a ser en los momentos claves de esta cumbre, que sin lugar a dudas hasta este jueves va a ser el claro protagonista. Y precisamente en este escenario ha sido muy claro lo que ha dicho Joe Biden, y sobre todo el tono contundente. Esta vez no ha habido fallos, esta vez ha sido contundente, y en los expertos, los análisis, la mirada puesta en cómo hoy sí ha defendido ese papel de hombre de Estado, en el que refuerza y afianza el compromiso de Estados Unidos con la OTAN en un momento en el que el perfil de Joe Biden se encuentra bajo el máximo escrutinio para ver si es capaz o no de concurrir a esa campaña presidencial
fundamental para hacer frente a Donald Trump, al republicano, al magnate, el 5 de noviembre, en medio de las dudas sobre su estado de salud y físico. Esta vez habría apoyo de lectura, contundente, tono firme y Joe Biden defendiendo el papel de mandatario de la primera economía del mundo. En este escenario también ha sido importante porque ahora vamos a ir con los anuncios que ha dicho Joe Biden, pero mirando lo que es esa cumbre de la OTAN, llega lo que es la amenaza más directa para la OTAN con permiso de los conflictos bélicos y es ese tono con el que emerge la figura de Donald Trump, el magnate republicano, candidato a volver al despacho Oval, ya que ya habíamos escuchado con anterioridad decir, ojo, que los socios de la alianza, los aliados que no cumplan con su compromiso de gasto, no tendríamos por qué cumplir con ese compromiso de ayuda mutua, de defensa en caso de agresión. ¿Por qué decimos ahora que es clave la figura de Donald Trump? Porque lo que ha dicho, lo que ha publicado en Truth Social, su red social, valga esa redundancia, es que precisamente si tienen que mirar a Europa y a esa organización del Tratado del Atlántico Norte, esa OTAN, lo que dice y lo que ha puesto en las cifras sobre la mesa es cuánto tendría que poner Europa para estar de manera igualitaria con Estados Unidos en el apoyo a Ucrania. La cifra nada baladí, lo ha dicho Donald Trump, poniendo precisamente sobre la mesa, es que para igualar el apoyo estadounidense, Europa tendría que poner 100.000 millones de dólares para Kiev, con lo cual exigiendo, reclamando, y eso que todavía está luchando por el sillón en el despacho Oval. Pero con permiso, como estamos diciendo de lo que es esa cumbre de Washington, clave lo que han sido los anuncios de Joe Biden sobre lo que va a ser el apoyo a Ucrania, el anuncio de nuevo armamento y lo que es, sin lugar a dudas, ese compromiso firme de apoyo a lo que va a ser Ucrania a partir de ahora, una vez que pasemos esta cumbre que va a estar concentrada en la alianza, en el apoyo a Ucrania y, por supuesto, en ese compromiso en el que Jens Stoltenberg ha puesto una cifra, comprometerse los aliados a una cifra 40.000 millones de dólares anuales para que tengan predictibilidad a la hora de medir con cuánto cuentan. En este escenario, Joe Biden lo que ha prometido es más ayuda militar, incluyendo esos nuevos sistemas de defensa aérea para ayudar a Ucrania, dice, a parar a Putin en ese mensaje que ha señalado en la cumbre de Washington y señalando cómo precisamente la alianza militar es más fuerte que nunca. Son las palabras de Joe Biden, como decimos, que se sitúan esta mañana clave en lo que es el anuncio, lo que va a dar de sí precisamente esta cumbre y en lo que, por otra parte, lo que había adelantado antes de ese discurso incluso Reuters, es que la OTAN, porque tiene la OTAN un departamento de compras, ha realizado un pedido de misiles antiaéreos Stinger por un valor de casi 700 millones de dólares en nombre de varios Estados miembros. Y ha sido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien lanzaba el anuncio justo al inicio de la cumbre de la alianza. Y todo esto, por supuesto, con la voz de Zelensky, el presidente ucraniano, que ha asegurado, ya se encuentra en Washington, que lo que va a buscar en esta cita son compromisos firmes de los aliados de la OTAN hacia Ucrania, mientras sigue prestando batalla contra los ataques contra el ejército ruso. Y por completar la mirada al día, no podemos dejar de mirar, sin lugar a dudas, a lo que han sido los cambios, mirando al mercado español de la jornada de ayer, porque recordemos que se reunía ese comité asesor técnico del IBEX 35 y confirmaba lo que ya era un rumor, lo que ya era una especulación, y es que Meliá sale del selectivo y es Puig, la firma de productos de belleza, quien va a introducirse a ser el nuevo componente del selectivo a partir del 22 de julio. Un mercado, como decimos, que hoy mira a muchas referencias en medio de las tensiones geopolíticas y, sobre todo, no solo a esos datos que llegan de China, sino que hoy llega ese IPC de Estados Unidos y las palabras de Powell, con todo el mercado muy pendiente de lo que pasa en Washington.
13 minutos pasan de las 7 de la mañana y seguimos pendientes de la actualidad del día de este miércoles 10 de julio, que sin lugar a dudas amenaza con los ecos, con las voces de lo que han sido los primeros compases de esa cumbre de la OTAN en su 75 aniversario. Epicentro informativo, no solo por lo que dé de sí la cita con los líderes de las 32 naciones, sino también por el papel que desempeñe un Joe Biden, un presidente de Estados Unidos que está bajo el escrutinio, no solo dentro de sus filas demócratas, sino ante la expectación de todo el mundo por ver quién gobierna y cuál es su solidez, su estado de salud al frente de la primera economía del mundo. Precisamente Joe Biden ha sido el que ha dado ese discurso inaugural, ha dado la bienvenida a todos los Estados miembros con ocasión de esta conmemoración de los 75 años de la OTAN y, sin dudarlo, con tono firme ha señalado que la alianza es ahora más poderosa que nunca, en un momento en el que ha denunciado cómo la situación del mundo se encuentra en un momento difícil, recordando a los momentos de la Guerra Fría, y en un momento en el que, de hecho, se ha mostrado muy agradecido con lo que ha sido la labor del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, por haber conseguido unir a los aliados en torno a la guerra en Ucrania. Vamos a escuchar a Joe Biden. And we have a stake in theirs. Today, NATO is more powerful than ever, 32 nations strong. For years, Finland and Sweden were among our closest partners. Now they have chosen to officially join NATO, and because of the power and meaning of Article 5 guarantee, that's the reason. It was the most important aspect of the alliance in 1949, and it is still the most important aspect. Y por supuesto, gran parte de ese discurso ha mirado no solo a los grandes conflictos que se extienden y que afronta la alianza y, por supuesto, la sólida refuerzo, el sólido apoyo que conceden los Estados Unidos a los socios. En este escenario, lo que ha querido dejar bien claro es que Putin, que esa agresión en Ucrania no va a conseguir ese objetivo, que Ucrania va a seguir siendo independiente, y ha señalado cómo Rusia está fracasando en la guerra. Vamos a escuchar a Joe Biden. Make no mistake, Russia is failing in this war. More than 2 years into Putin's war of choice, his losses are staggering. More than 350,000 Russian troops dead or wounded. Nearly 1 million Russians, many of them young people, have left Russia because they no longer see a future in Russia. And Kyiv, remember, fellas and ladies, was supposed to fall in 5 days, remember? Was still standing 2.5 years later and will continue to stand. Pero en ese marco, en ese epicentro informativo de la cumbre de Washington, de la cumbre de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, Joe Biden ha querido lanzar un anuncio sobre el fuerte refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania por parte de los aliados, y es ahí donde precisamente ha anunciado, es una histórica donación de equipos de defensa aérea para Ucrania por parte de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia, que llegarán a Kiev en los próximos días. En concreto, lo que ha puesto sobre la mesa es que Estados Unidos, Alemania y Rumanía se han comprometido a enviar baterías Patriots adicionales a Ucrania, mientras que Países Bajos y otros van a donar componentes de esos sistemas de defensa antiaérea para permitir la operación de una batería antiaérea de este tipo, e Italia donará un sistema SAMP-T. Es, sin lugar a dudas, uno de los grandes anuncios que ha puesto sobre la mesa en un escenario en el que Biden ha señalado que la guerra va a terminar y que Ucrania seguirá siendo un país libre e independiente y que Rusia no ganará. Y como decíamos, en este escenario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprovechado por condecorar por sorpresa al secretario general saliente, a Jens Stoltenberg, con la medalla presidencial de la libertad, la concesión civil más alta del país, por haber unido a los aliados ante la guerra en Ucrania. Un Stoltenberg que además se le veía correr para llegar al escenario al verse sorprendido por la noticia.
Y precisamente en ese marco de lo que van a ser los próximos movimientos de la Alianza quedan por delante 2 jornadas intensas de reuniones, de encuentros, más allá de ese discurso, de ese escenario de inauguración, el que por cierto también ha hablado Jens Stoltenberg. Pues lo que ha hecho en las últimas horas la OTAN es realizar un pedido de misiles antiaéreos Stinger por un valor de casi 700 millones de dólares en nombre de esos varios Estados miembros. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, lo anunciaba justo en el marco del inicio de la cumbre y subrayaba que era precisamente este martes cuando la agencia de adquisiciones de la OTAN, la ENSPA, había firmado ese nuevo contrato multinacional para misiles Stinger por 700 millones de dólares y lo había hecho en una reunión de líderes de la industria de defensa en el marco de la cumbre. El último contrato para esos misiles fabricado por RTX. La división Raytheon fue adjudicada en mayo de 2022 cuando el ejército de los Estados Unidos contrató misiles antiaéreos por valor de 625 millones de dólares para reponer las existencias enviadas a Ucrania. Los misiles Stinger lanzados desde el hombro han tenido una gran demanda en Ucrania, donde han detenido con éxito los ataques rusos desde el aire, y en los países europeos vecinos que temen que también puedan tener que hacer retroceder a las fuerzas rusas. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha llegado a Washington este martes con un mensaje claro. Dice que va a luchar por conseguir, en nombre de Kiev, decisiones firmes de los aliados de la OTAN para fortalecer las defensas aéreas ucranianas y en la búsqueda también de más aviones de combate F-16. En un vídeo colgado en Telegram apuntaba cómo están luchando por garantías de seguridad adicionales para Ucrania, armas, finanzas y el apoyo político. Entre tanto, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, decía que la OTAN está comprometida a apoyar a Ucrania a largo plazo y que anunciará un nuevo comando militar en Alemania para entrenar y equipar a las tropas ucranianas y que nombrarán a un representante de alto rango en Kiev para profundizar los lazos. Pero si miramos a la OTAN, sin lugar a dudas, una de las voces que más atención despierta es Donald Trump. El magnate y candidato republicano a volver a ocupar el sofá, el sillón del despacho oval, ha exigido que los países europeos contribuyan con unos 100.000 millones de dólares a Ucrania para igualar el apoyo estadounidense a Kiev. El magnate y aspirante republicano a la Casa Blanca lo ha dicho y manifestado en Truth Social momentos antes de que el presidente Joe Biden inaugurase la 75ª cumbre de la OTAN en Washington. En su mensaje, Trump se ha atribuido el mérito de la fortaleza actual de la OTAN, señalando que miles de millones de dólares se invirtieron en la alianza cuando él fue presidente de los Estados Unidos. De nuevo, y en ese mensaje colgado en Truth Social, ha aprovechado para urgir a los miembros a contribuir más. Pero el expresidente ha señalado que los aliados de la OTAN no están haciendo todo lo posible con Ucrania. Vuelve a insistir en que Estados Unidos hace más, que está pagando la mayor parte del dinero para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia, poniendo esa cifra sobre todo para que Europa iguale al menos sus fuerzas, 100.000 millones de dólares. Según el Instituto de Economía Mundial de Kiel, los países europeos han comprometido más dinero para Ucrania que Estados Unidos. Dice que Europa ha asignado al menos 102.000 millones de euros a Ucrania desde 2022, mientras que Estados Unidos ha asignado 74.000 millones. Y como les venimos contando sin descanso y mientras seguimos asistiendo a la crisis y la presión abierta sobre la campaña de reelección de Joe Biden en las últimas horas y justo antes del inicio de esa cumbre en Washington de la OTAN, hemos asistido a un nuevo día en el que el jefe de la Casa Blanca, el demócrata, ha visto una jornada intensa de conversaciones en las filas demócratas entre los legisladores en un clima tenso y sombrío en el que ha visto cómo continúa con el respaldo de grandes demócratas y también la retirada de otras. Importante, como entre los que le respaldan los miembros del caucus negro del Congreso, el hispano y también otros legisladores progresistas. Sin embargo, entre los duros reveses que ha sufrido la deserción por parte de Mickey Sherrill, una demócrata moderada de Nueva Jersey, que forma parte del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Y precisamente, mirando a las cámaras del Congreso y del Senado en Estados Unidos,
En las últimas horas hemos asistido a la comparecencia de Jerome Powell, que ha destacado los logros alcanzados por la Fed para devolver la inflación al objetivo del 2%, pero advertía que serán necesarios más datos positivos que refuercen su confianza antes de bajar los tipos de interés. Ante el Comité Bancario del Senado, Powell ha lanzado una advertencia que mantener los tipos de interés elevados durante demasiado tiempo podría poner en riesgo un mayor crecimiento económico, lo que aparentemente podría indicar que el banco está considerando y vigilando de forma firme una postura menos restrictiva. Según Powell, los datos de mayo de ese deflactor del consumo, ese índice de precios del gasto del consumo personal, el dato preferido por la Fed para monitorizar la inflación, han sido alentadores y muestran un avance modesto que se une, dice, al considerable que ya se ha registrado. Insiste Powell en que es pronto para bajar los tipos, pero advirtiendo sobre los peligros de retardar demasiado en llevar a cabo una rebaja del endurecimiento de la política monetaria. Continue to make decisions meeting by meeting. We know that reducing policy restraint too soon or too much could stall or even reverse the progress that we've seen on inflation. At the same time, in light of the progress we've made both in lowering inflation and in cooling the labor market over the past 2 years, elevated inflation is not the only risk we face. Reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will continue its practice of carefully assessing incoming data and their implications for the evolving outlook, the balance of risks, and the appropriate path of monetary policy. Hoy, por supuesto, clave en la agenda macroeconómica del día y los mercados muy expectantes a lo que vuelva a hablar Jerome Powell en un día en el que vamos a conocer el dato de inflación, el IPC, en Estados Unidos. Los que hemos conocido han sido también los datos de China. La segunda economía del mundo es la más madrugadora con respecto a nuestros horarios y hemos visto cómo la inflación en China continúa. No está ese escenario de deflación que preocupaba hace unos meses, pero desacelera, lo que constata una cierta decepción ante el hecho de que la demanda del país sigue siendo anémica. Los precios del consumidor en China han crecido por quinto mes en junio, pero siguen estando por debajo de las expectativas, mientras que la deflación en ese índice de precios al productor de la inflación mayorista sigue persistiendo. La demanda interna se estanca en medio de esa lenta recuperación pese a las medidas de apoyo para la segunda economía del mundo. De hecho, en la jornada de ayer, el primer ministro Li Qiang decía cómo se van a tener que llevar a cabo nuevas medidas de estímulo para conseguir alcanzar los objetivos de crecimiento para este año. Los datos, el IPC de China arroja una subida del 0,2% en tasa anual, una décima menos del mes de mayo, y constituye el avance de los precios más lento, es decir, la ralentización en 3 meses, según lo que se está reflejando. Entre tanto, el economista jefe de Pinpoint Asset Management ha señalado que el riesgo de deflación no ha desaparecido en China, que la demanda interna sigue siendo débil. En la lectura de los alimentos, los precios caen aún más a pesar de las interrupciones del suministro causado por el mal tiempo en verano, lo que subraya la débil demanda. Los precios de los alimentos han caído un 2,1% en tasa interanual con respecto al 2% de mayo, y los de las verduras frescas se han desplomado un 7,3% frente al aumento del 2,3% en mayo. En la lectura mensual, el IPC también cede un 0,2%. Y seguimos viendo lo que han dado de sí los mercados, y después de haber visto cómo en el mercado americano, a la espera de escuchar el dato de IPC de Estados Unidos, hemos visto nuevo récord en el S&P 500 y en el Nasdaq después de que Jerome Powell advirtiera sobre los peligros de mantener los tipos de interés altos durante demasiado tiempo. Hemos visto subidas que han llevado a marcar nuevos máximos, como decíamos, al S&P 500, en una jornada en la que veíamos como fuertes valores como Insight, Corning y Tesla, que subía casi un 4%, impulsaban también Paramount Global tras
ese acuerdo de fusión con subidas del 3% y en el Nasdaq 100 también veíamos nuevo hito, pese a la timidísima subida, 20.448 puntos, tras ver las subidas superiores al 2% en Intel, en Nvidia y también con Tesla o Warner como otros de los grandes protagonistas. Y por supuesto, si miramos a protagonistas con nombre propio en el mercado español y ya con el mercado cerrado, se confirmaba la noticia que estábamos esperando y que ya les advertíamos. Puig entrará al selectivo, formará parte de esas 35 compañías del principal selectivo de la bolsa española a partir del 22 de julio y sustituirá a Meliá. El Comité Asesor Técnico del IBEX 35 lo acordaba en su reunión extraordinaria en un momento en que la compañía catalana entra en el índice con un coeficiente aplicable del 100% que sustituirá en el selectivo a la hotelera, cuya permanencia en el selectivo llevaba tiempo siendo observada por incumplir con el criterio de capitalización de manera retirada y por estar en la parte baja de la tabla en términos de volumen. Puig, por tanto, formará parte del selectivo a partir del 22 de julio. Y mirando a los protagonistas con nombre propio, ayer asistíamos a la Junta de Accionistas de Inditex y entre los grandes titulares que marcaba esa sesión, ese objetivo de mejorar sus capacidades logísticas, y en la Junta recordaba cómo la inversión prevista para 2024 en este sentido va a alcanzar los 1.800 millones de euros con carácter ordinario, 900 millones de inversión extraordinaria a los que se sumarán otros 900 millones en 2025 para incrementar esas capacidades logísticas y que le permitirán el desarrollo de nuevas capacidades, en su mayor parte, decía, en España. El consejero delegado Óscar García Maceiras además aprovechaba la cita para anunciar la entrada del grupo en la startup estadounidense Geely, una startup estadounidense que cuenta con una tecnología de cultivo de algodón en laboratorio a partir de las células de la propia planta. Da la casualidad que Geely, fundada en 2019, cuenta entre sus principales inversores con Sam Altman, consejero delegado de la dueña de ChatGPT de OpenAI. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.